Volvemos en esta casa, no es hotel. Esta noche estamos conversando con Pablo Bustinduy, asesor de Pablo Iglesias, de la agrupación política que ha irrumpido el sistema de partidos español, Podemos. Rafa, empezamos contigo. Bueno, Susana decía que hablemos sobre América Latina y la influencia, lo que ha podido aprender, digamos, esta generación de jóvenes españoles de lo que han sido los procesos latinoamericanos. Entrando un poco a eso, quizás desde un lado un poco distinto, yo quería preguntarte, en conexión con eso, en general ha habido en las últimas elecciones europeas no solamente Podemos como una sorpresa, sino otro tipo de votaciones en distintos países. Estoy pensando en UKIP en el Reino Unido, la tremenda votación que tuvo Le Pen, ¿no? La hija de Le Pen en Francia. Es decir, como que hay también bolsones de descontento sobre la unidad europea, sobre lo que ha significado en general la construcción de la unidad europea. Y bueno, en América Latina, que es a donde va la pregunta, bueno, ha habido también procesos de integración interesantes. No sé si, además de decirnos qué aprendieron ustedes de América Latina, nos podrías también contextualizar en torno a este tema de la integración. Estoy pensando en el referéndum que habrá pronto en Cataluña, si es que se consigue ir a las urnas en ese momento, lo que acaba de pasar en Escocia, es decir, un poco tal vez en ese marco, América Latina con sus procesos de integración, y ustedes en Europa integrados también, pero también con recuperando quizás una serie de descontentos, ¿no?, de la gente, de los ciudadanos europeos. Son varias cuestiones en una. Intentar ir por partes. Respecto a América Latina es muy claro, lo hemos dicho desde el principio y además lo hemos dicho ante audiencias con las que no resultaba sencillo. Yo creo que este viaje que hemos hecho, hemos querido venir aquí a Bolivia como parte de la reafirmación de un compromiso, que es un compromiso con las experiencias latinoamericanas de los últimos 10-15 años, de las que aprendemos mucho en todos los sentidos. Hemos dicho siempre que no adoptamos, no venimos buscando un modelo ni una fórmula, que las situaciones son diferentes, los contextos son diferentes, pero que sí hay mucho que aprender sobre el proceso por el que democráticamente se rompe con ese tabú de que no hay alternativa, no se puede hacer otra cosa que lo que se está haciendo. Nosotros estamos viviendo desde hace años en el marco, además, de la integración europea, y de ahí viene el descontento que se ha manifestado de formas tan diferentes en distintos países respecto al hecho que las políticas económicas que tienen implicaciones sociales tremendas, terroríficas, se plantean con el dogma del no hay alternativa. Es lo que hay que hacer. Esa es la ideología de la austeridad, como era la ideología del consenso de Washington en este continente antes. De América Latina hemos aprendido que se puede salir de ese callejón sin salida y que se puede salir democráticamente, que se puede salir con proyectos que mejoran la vida de la gente y que profundizan la dimensión democrática de los sistemas políticos. Esa es la lección principal que hemos sacado y que es una fuente de inspiración permanente. Además, una cosa que hemos dicho desde el principio es que en una situación de emergencia social como la que vive el sur de Europa, si no somos capaces de articular todo ese dolor, todo ese sufrimiento que se vive de manera atomizada, individualizada, en un proyecto político colectivo que busque la regeneración de la vida en común, la misma historia europea nos enseña los monstruos, las pesadillas que esas situaciones suelen desatar. Ver a Francia, un referente cultural e intelectual tomada por un partido filofascista ganador de las elecciones europeas, ver lo que ha pasado en el Reino Unido, por ejemplo, ver lo que está pasando en Hungría, ver cómo en Grecia un partido abiertamente nazi alcanza el 12% de los votos, son todos síntomas de qué puede suceder si la ciudadanía, si el pueblo no se organiza, no da un paso adelante y no dice hasta aquí hemos llegado, otra vía es posible. Intentando descifrar un poco las razones de su visita, yo hacía un ejercicio mental, decía, bueno, existen paralelismos entre Podemos o inclusive entre Pablo Iglesias y Evo Morales. Claro, encontraba algunos medio tenues, ¿no? Decía, bueno, habían empezado de movimientos sociales que se lanzaron a las elecciones con muy escasos recursos, creo que en el caso suyo a través de una estrategia de crowdfunding con 150.000 euros, es decir, con nada, y que rápidamente y meteóricamente subían a una posición que tal vez no se imaginaban antes, y decía, bueno, tiene algún sentido de que haya alguna simpatía o empatía entre ambos procesos que nosotros atravesamos aquí, o inclusive en la región, y ustedes, pero luego decía, bueno, los paralelismos acaban allá, porque también estamos en lugares muy, muy distintos, ¿no? Aquí tenemos niveles de desempleo bastante bajos, tengo que decirlo, ustedes tienen
niveles de desempleo altísimos, y no solo coyunturalmente altos, sino históricamente altos, ¿no? Nosotros somos exportadores netos de materias primas, ustedes son importadores netos, tienen grandes huecos en sus finanzas. Entonces, ¿cuánto pueden ustedes aprender de lo que está pasando aquí para aplicarlo allá? O sea, más allá del plano discursivo, representativo, podemos buscar vacíos de representatividad y decir, bueno, vamos a plantear una alternativa, pero ya a la hora de gestionar entiendo que los desafíos que enfrentan son estructurales, profundos, históricos, es decir, es una tarea monumental, no es simplemente revertir unos cuantos años de daño que le ha hecho un sistema político bipartidario, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso decía que somos muy conscientes de que los contextos históricos, las coyunturas históricas en las que se han dado no solo el proceso boliviano, sino los demás procesos populares latinoamericanos, tienen claves propias, y que sería un error intentar extrapolar o intentar adaptar soluciones que responden a problemáticas diferentes. Eso lo decimos siempre. Sin embargo, sí hay, aparte de los elementos generales del marco que había dicho, como políticamente supone una inspiración, pero sí hay elementos concretos que tienen una aplicación directa. Cuando ayer aterrizamos en el aeropuerto del Alto y nos estaba comentando un compañero pues todo el proceso de recuperación de las empresas aeroportuarias y de transporte público, etcétera, como todas las demás empresas que ha recuperado este gobierno, para anteponer el interés general y el interés del pueblo boliviano frente a los intereses de empresas transnacionales cuyo único interés, cuya única lógica de operación es el beneficio. Eso tiene una extrapolación directa en lo que está pasando en España. En España venimos de un proceso muy largo de privatizaciones de todas las empresas estatales, que empezó desde la entrada a la Unión Europea, que ha ido conformando una serie de oligopolios en manos de multinacionales españolas y extranjeras. El caso de la electricidad, de las empresas eléctricas, es muy claro, pero tiene aplicación en muchos otros ámbitos, y la crisis se ha aprovechado para profundizar y acelerar esos mecanismos, esos procesos de privatización. Hasta el punto de que nos vemos urgidos a buscar soluciones técnicas para poner fin a esa lógica, que es una lógica de arrebato de los derechos sociales en favor de los beneficios privados. Siguiendo con esto de los paralelismos que planteaba Amaro, yo quería preguntarte específicamente sobre las autonomías en España, ¿no? Esta cuestión de Cataluña, lo que ha sucedido en Escocia. Es decir, yo sé que para Podemos puede resultar complicado dar respuesta a esto porque son otros clivajes, ¿no? Estamos hablando de una pugna entre una región importante que tiene, digamos, una serie de rasgos diferenciales y la metrópoli, el centro, en este caso Madrid. Me imagino que es difícil ubicarse en ese espacio y bueno, siguiendo con el tema de este bloque, bueno, Bolivia ha planteado una fórmula que es el Estado plurinacional. No sé si ahí tal vez se puede profundizar un poco en la propia respuesta que le diste a Maru. ¿Qué posición tienen ustedes? Yo quiero continuar con la pregunta de Rafa y de verdad preguntar así, ¿cuál es la posición oficial que tuviera Podemos frente a este referéndum? Más allá de luego que lo vuelvan inconstitucional, que pueda suceder, que puedan congelar la autonomía o todo aquello que ya se ha dicho que podría suceder en cuanto al referéndum que va a suceder ahora en Cataluña, pero ¿ustedes cómo lo ven? Es verdad que es un tema muy, muy complejo, que despierta pasiones enfrentadas, que tiene una genealogía histórica muy complicada, y que dependiendo de dónde viva uno, la percepción que uno tiene del proceso mismo, de los dos lados, es muy diferente. Muy diferente hasta el punto que no se usan las mismas palabras para referirse a las mismas realidades. ¿Tú eres madrileño? Yo soy madrileño, sí. Para saber un poco lo ubicas. De origen vasco, sin embargo. ¿De origen vasco? Sí, pero bueno, todos los madrileños tenemos un origen en algún otro lado. La posición de Podemos frente a este tema, que como digo es espinoso y es complejo, es una posición de mínimos, en el sentido en el que un movimiento político que se ha construido sobre la reivindicación de más democracia, de una profundización de la democracia y de una profundización de los mecanismos que permiten que la gente decida sobre aquello que atañe a sus propias vidas, frente a la oligarquía, a la democracia. Ese es el eje que nosotros sustituimos a la izquierda-derecha. No es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de que hay una oligarquía que se está repartiendo el país y un pueblo que tiene que reivindicar la democracia. Un movimiento que ha nacido en ese marco y con esos ejes discursivos, muy difícilmente podría argumentar que
una reivindicación que es extremadamente mayoritaria dentro del pueblo catalán. No me refiero a la independencia, a votar sí a la independencia, pero la voluntad de votar, la voluntad de reivindicar el derecho a decidir, eso genera un consenso que, según las encuestas, ronda el 80% en el pueblo catalán. Un movimiento como el nuestro no puede oponerse al derecho a decidir. Nosotros apoyamos que los catalanes tengan la capacidad y el derecho de decidir libremente qué quieren hacer. Después, hay muchas posiciones diferentes en Podemos. Yo me atrevería a decir que la posición mayoritaria no desearía, no querría que los catalanes se fueran. Todo lo contrario, querríamos construir un proyecto diferente de Estado, un proyecto basado en la solidaridad, basado en la cooperación entre los distintos pueblos que conviven en el Estado español. Ahora bien, creemos que la decisión la tienen que tomar los catalanes. En caso de que los catalanes tomaran una decisión, y lo estoy poniendo en un hipotético caso porque bueno, sabemos que las estructuras de poder están impidiendo también ciertos avances en cuanto al referéndum. ¿Cómo Podemos se puede imaginar una economía? Tú eres economista. Soy filósofo, pero bueno. Pensé que eras economista. ¿Cómo Podemos se imaginaría una economía española sin Cataluña? Bueno, esto tiene que ver también con la cuestión de la integración que se ha manejado antes. Se ha utilizado mucho y muy torticeramente el discurso del miedo para intentar desmovilizar al electorado independentista catalán con la imagen de un apocalipsis en el que al día siguiente del referéndum Cataluña estaría aislada, económicamente sometida, etcétera. Creo que hoy en día los procesos de interdependencia económica son tan complejos que en todo caso llevaría un tiempo determinar cuál sería el cambio que se daría en esas relaciones. Con todo y con eso no creo que sea la variable fundamental. No creo que una cuestión eminentemente política, que tiene que ver con la capacidad de decidir de un colectivo, se deba determinar con argumentos técnicos o económicos. No creo que sea... Creo que eso se hace cuando se quiere desmovilizar, no cuando se quiere construir. Creo que eso es lo que ha pasado también en Escocia, que se ha radicalizado tanto el discurso del miedo, de qué pasará así, que incluso aquellos que defendían el independentismo al final han tenido que acabar en un discurso que decía, en realidad nada va a cambiar. Si nos independizamos todo va a ser igual, con lo cual hubo mucha gente que veía la oportunidad de abrir un proceso político para transformar esa realidad, que decía, pues si nada va a cambiar, entonces ¿para qué vamos a votar? Nosotros lo que nos gustaría es todo lo contrario, es apelar a la ilusión, a la voluntad de construir, de transformar las cosas para hacer un proyecto conjunto, un proyecto, como digo, solidario, justo. Para poder cerrar la comparación, ¿por qué Rajoy no puede hacer lo mismo que hizo Cameron? Negociar la posibilidad de un referéndum y ponerse a hacer campaña para a lo mejor mantener la unidad española, no sé. Muy honestamente yo creo que no tendría esa posibilidad. Lo primero, no creo que lo hiciera por una cuestión del talante y la cultura democrática de la derecha española, que brilla por su ausencia. Porque que está muy rezagada con respecto al Reino Unido. No han tenido una muy buena formación en ese respecto. En segundo lugar, creo que aunque la tuvieran, no lo convocarían porque lo perderían. Entonces, o sea, Cameron aceptó un poco porque sabía que podía ganar. Sabía que podía ganar y, bueno, pues movilizaron una campaña muy poderosa en el que unánimemente pues todo un bloque histórico de fuerzas hizo una campaña que se ha revelado exitosa. El caso catalán creo que sería más complicado. De todos modos, la estrategia de confrontación es muy arriesgada y yo creo que no va a salir bien. Y además hay otra variable aquí, que es que del otro lado es como un espejo. Hay una simetría entre las élites corruptas que gobiernan en el Estado español y las élites igualmente corruptas que gobiernan en Cataluña y que han desmantelado los servicios y los derechos sociales igual de la misma manera. Entonces, un proceso de independencia gobernado o de transición gobernado por esas mismas élites sería algo que habría que combatir con la misma fuerza y la misma decisión con la que combatimos el otro. O sea, cualquier cambio o sea, es la cosa lampedusiana de cambiarlo todo para que no cambie nada. Nosotros estamos a favor de un cambio profundo. Pero en caso de estar ustedes en la posición de Rajoy, hipotéticamente, ¿aceptarían un referéndum? Yo creo que sí. Sí. Aún a sabiendas de que lo pueden perder, o sea, lo perdería, digamos, la gente que está en contra de... Claro, es difícil ubicarse en esa coyuntura cuando uno acaba de llegar y esto es un proceso que viene de muy lejos. A nosotros lo que nos gustaría es plantear la posibilidad de una alternativa, de un proceso constituyente que llevara a una forma de organización del Estado, de la vida económica, política y social
que fuera radicalmente diferente, radicalmente democrática y que pusiera la justicia y el interés general por delante de los intereses privados. Creo que eso transformaría el contexto en el que se plantea esa pregunta. O sea, una reforma integral de todo el Estado. Sí, en esta coyuntura concreta, ya digo que nosotros apoyaríamos la celebración de un referéndum, sí. Amaru. Bueno, pero me sigue llamando la atención de que entre las distintas regiones de España no solo hay diferencias culturales, como lo hay, por ejemplo, entre Escocia, Inglaterra y País de Gales, sino también hay diferencias económicas importantes. Y entiendo lo que dices acerca del argumento a través del cual se intenta apelar un poco al miedo, ¿no?, de las personas de pensar esto se viene abajo, pero me llama la atención de que el ingreso promedio de una persona en el País Vasco sea 91% mayor que una persona en Extremadura, por ejemplo, y qué respuesta le pueden ofrecer a una persona en Extremadura si es que ustedes quieren levantar el país todos juntos, cuando existe la posibilidad de que claramente existen los que tienen más y existen los que tienen menos. Es decir, más allá de reconocer una demanda como legítima, una demanda por soberanía. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Inglaterra me parece políticamente conveniente de que los escoceses hayan planteado una independencia o separarse del Reino Unido, cuando sí, efectivamente tienen el petróleo del Mar del Norte, y el País de Gales sigue teniendo una asamblea cuya máxima potestad es poder decidir, por ejemplo, que se bajen los pasajes para los jubilados, ¿no? Y que se quedan contentos y que no proponen separarse del Reino Unido porque saben que en términos prácticos no podrían, pasarían a ser un país del tercer mundo, ¿no? Es evidente que la cuestión de las desigualdades económicas dentro de distintas áreas del Estado español es evidente que juega un papel en estos escenarios. No es casualidad que Cataluña y el País Vasco, que fueron los motores económicos de la revolución industrial en España desde el siglo XIX, hayan sido los lugares donde se ha desarrollado un nacionalismo de marcado tinte conservador, además, más fuerte y más poderoso. Creo, sin embargo, que, y aparte que el hecho de que se mantengan esas diferencias, esas desigualdades económicas entre regiones después de 35 años de democracia, es una medida del fracaso también de todos los mecanismos de redistribución. Es verdad que la situación ha mejorado mucho en las regiones más pobres de España, en términos de educación, de servicios sociales, de sanidad. Se ha avanzado mucho, pero el hecho de que se hayan mantenido, cuando no incrementado las diferencias, habla del fracaso de las políticas de redistribución que ha habido en España. Creo, sin embargo, que siendo ese el escenario general y el contexto, el caso catalán no se está planteando, durante años se planteó de esa manera, con argumentos meramente económicos, cuál era la contribución neta que hacía Cataluña al Estado y qué es lo que volvía, apelando a la injusticia histórica de que el dinero fuera a financiar a los subsidios de la agricultura andaluza o extremeña, por ejemplo. Ahora, lo que se ha producido en estos últimos 2-3 años es un gran proceso de movilización popular, muy heterogéneo, con muchas demandas diferentes, que se han unido en torno a la voluntad de querer decidir. Y, honestamente, viendo cuál es la situación política en mi país, viendo cuál ha sido la actitud de los poderes públicos ante la crisis, creo que es completamente normal que esa sea la reacción. Cuando alguien ve la posibilidad de abrir un proceso constituyente en el que poner en cuestión todas las reglas del juego, yo entiendo perfectamente esa reivindicación. Ahí creo que lo que entraríamos es una discusión sobre cuáles son los criterios que determinan la existencia de un pueblo, porque el principio de autodeterminación de los pueblos forma parte del derecho internacional y creo que es un derecho que debe ser reconocido. La cuestión es cómo se reconoce un pueblo. Cuando un pueblo no se identifica a sí mismo ni en clave económica ni en clave étnica, por ejemplo, sino que gran parte del independentismo catalán son jóvenes que son hijos de inmigrantes andaluces o extremeños que fueron allí a trabajar y que sin embargo se sienten políticamente activos dentro de ese proceso. Yo eso lo entiendo perfectamente y entiendo que se reivindique ese derecho a decidir. A mí lo que me gustaría es expandir esa energía al conjunto del Estado y al conjunto de los pueblos del Estado. Pero entonces, para retornar brevemente una pregunta que hizo Rafa en el anterior segmento acerca del Estado plurinacional, es decir, ¿no podría ser contraproducente plantear simplemente que puedan ellos decidir estar dentro o fuera de España
más allá de proponerles una alternativa, un modelo distinto, que les devuelva ciertas potestades, de que les devuelva alguna soberanía, algún reconocimiento, ¿no?, de su capacidad de autodeterminación, sin tener que mutilar por completo, ¿no?, La respuesta la vamos a tener en el siguiente bloque. Me tengo que ir a un corte.